¿Os imagináis que en vuestro país construyen un refugio? A continuación, en unos pocos minutos os vamos a contar cómo transcurre el conflicto entre Israel, Palestina, Irak, Siria y Egipto. que siguen todavía en una guerra. El conflicto está en la raíz del problema entre israelíes y palestinos. Primero, hay un par de cosas que son importantes de entender. Muchos judíos fueron perseguidos en la Europa antisemítica, especialmente en el Holocausto nazi. Los sionistas promovieron la migración masiva a territorio palestino, en esa época colonia británica en la que los judíos tenían una conexión muy antigua y en la que pequeñas comunidades judías ya existían entre variados grupos de pueblos indígenas. Pero cuando las Naciones Unidas ofreció la mayoría de las tierras para un nuevo Estado llamado Israel, para los palestinos que vivían ahí fue una destrucción inmensa de vida. Ellos rechazaron el plan de participación de la Nación Unida y muchos estados armados invadieron el nuevo Estado de Israel. Las fuerzas israelíes borraron más de 400 villas y pueblos palestinos. Al final de la batalla, Israel controló 78% de la Palestina histórica y 3/4 de los palestinos que fueron expulsados durante la batalla. Trataron de volver a sus hogares donde el nuevo Estado se sentó. y fue permanentemente fortificado por el gobierno israelí, mientras alrededor de 100.000 refugiados, familiares y vecinos que no se habían ido, empezaron a ser ciudadanos de segunda clase, al lado de la nueva mayoría judía. Hoy el número de refugiados palestinos y sus descendientes está alrededor del billón. Localizados en la Franja de Gaza, el Banco Este y Jordania. Muchos están esparcidos por el mundo y millones todavía viviendo en campos de refugiados, buscando volver a su tierra natal. En resumen, un grupo de refugiados encontraron un necesitado refugio. Pero en el proceso, un nuevo grupo de refugiados fue creado. Esta es la segunda idea a entender. Israel fue fundada como un Estado judío. Pero ahora pregúntense, ¿qué significa exactamente eso? La gente tiene muchas ideas acerca de cómo un Estado judío debiera ser. Algunos llaman a la igualdad entre todos sus ciudadanos. Pero lo que fue creado en la práctica fue discriminación institucional contra gente no judía. En otras palabras, Israel terminó siendo construida sobre un bosquejo de exclusión. El gobierno israelí quiere la máxima cantidad de tierras y recursos para judíos, pero no para los palestinos viviendo ahí. Es la razón por la que dentro de Israel los judíos tienen privilegios especiales, incluyendo derechos a tierra y casas que son negadas a la familia palestina, que conforma el 20% de la población de Israel. Esta también es la razón por la cual Israel nunca ha definido su frontera. De hecho, todavía controlan tierras del Banco Este y Gaza, que ellos conquistaron la guerra en 1967. Desde entonces Israel ha construido enclaves judíos para su población del Banco Este. Construyendo ciudades solo para judíos y brindando infraestructura, caminos, campos militares, escuelas e incluso una universidad. Inicialmente las ocupaciones militares fueron diseñadas para ser ocupadas temporalmente, pero después de 40 años y más, estas parecen permanentes y enteramente injustas. En el Banco Este los pobladores israelíes y palestinos viven en la misma tierra, pero en dos condiciones completamente separadas y completamente desiguales por ley israelí.
Los pobladores judíos dominan los recursos naturales, incluyendo el agua y las tierras de agricultura, y son apoyados por el ejército israelí. Para mantener la ocupación, Israel ha demolido miles de hogares palestinos, confiscando suelo palestino, bombardeando poblaciones civiles en Gaza y castigando la residencia con asaltos, arrestos y asesinatos. Todo para ganar la máxima cantidad de tierra, mientras hacen tan difícil la vida para los palestinos, hasta que ellos decidan irse o se mantengan temerosos de resistir. Los palestinos han respondido a la lucha. Por décadas han tratado de conseguir la liberación nacional a través de la pugna. Algunos grupos todavía lo hacen, pero ahora la mayoría apoya las protestas populares. El dañino patrón de control, represión y violencia daña profundamente a los palestinos, que viven bajo la ocupación e israelíes viviendo allí. Esto se debe quebrar para alcanzar un futuro pacífico y seguro para ambos pueblos. Ahora que entiende el problema, ¿qué pasa con la solución? ¿Qué pasa con las conversaciones Hasta el de paz? momento, más de 2 décadas de conversaciones apoyadas por estadounidenses han empeorado el problema a través de su apoyo a la ocupación israelí. Han sido años de conversaciones mientras Israel expande masivamente sus asentamientos y literalmente redibuja el mapa. Las conversaciones de paz son buenas cuando son reales, pero no cuando son propiciadas para cubrir ambiciones de tierras. Entonces, ahora que el actual superpoder mundial, los estadounidenses, han sido un amigo horrible y apoyando a la destructiva y autodestructiva expansión en tierras palestinas a través del financiamiento del ejército israelí, el recipiente más grande de ayuda económica estadounidense del mundo.